Transmisión. Hola, muy buenos días. Estamos en una emisión más del Seminario Internacional Populismo, Discurso y Poder. Y a mí me honra y estoy muy entusiasmada de tener a estas invitadas el día de hoy, que son invitadas especiales y que además, bueno, son conocedoras y trabajan el tema sobre populismo, ¿no? Agradezco a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, al Centro de Estudios Políticos, así como al programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales por las gestiones en este evento que hemos llevado a cabo, ¿no? Este evento se hace en el marco del proyecto PAPIT, la Agenda Progresista de la Izquierda desde el análisis del discurso presidencial mexicano 2018-2024 y del proyecto PAPIME, el desarrollo de un marco teórico para analizar el populismo en el contexto de las sociedades democráticas, el estudio del sistema político y administrativo en las ciencias políticas y sociales. Muchísimas gracias, doctoras. Antes de iniciar y darle la palabra a nuestra conferencista del día de hoy, voy a leer su semblanza, doctora Janina Bell. La doctora Janina Belp es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona e investigadora senior en el Albert Hirschman Centre on Democracy Graduate Institute en Ginebra, Suiza. De 2016 a 2019 fue codirectora de la Latin American Zurich Center en la Universidad de Zurich. Asimismo, la doctora Belp es cofundadora de la red de politólogas #No Sin Mujeres. Sus líneas de investigación incluyen procesos de democratización y autocratización, con atención especial en la participación política. También se interesa por la transferencia y difusión del conocimiento, por lo que colabora en proyectos de medios de comunicación y elaboraciones de podcasts. Además, cuenta con experiencia de colaboración con gobiernos y organizaciones internacionales en el ámbito de la participación ciudadana. Su último libro se titula The Will of People, Populism and Citizens Participation in Latin America. Muchísimas gracias, doctora. Es un honor que esté con nosotros el día de hoy. Le cedo los micrófonos. Gracias, Andrea, Alejandra, por la invitación y gracias, Carla, también por sumarte a esta conversación. Yo voy a compartir una presentación, si me dan un momentito. Ahí está, se ve bien, ¿verdad? ¿Y se escucha bien? Estupendo. Sí, sí. Bueno, Mi, de lo que voy a hablar hoy, lo que elegí para hacer una presentación dentro de este tercer seminario sobre populismo, discurso y poder, es un tema que llevo muchos años investigando y que ocupa un lugar bastante destacado dentro de mis preocupaciones, que es la vinculación entre el populismo y los mecanismos de democracia directa. Y lo que voy a presentar hoy es un trabajo más concreto todavía en esta vinculación asociado a los usos o los intentos de usar el referéndum por liderazgos populistas para, en temas vinculados a los cambios del periodo de mandato y en particular para la reelección, para introducir reelecciones ya sea por un periodo o indefinida, como es el caso en alguno de los ejemplos que voy a trabajar. Esta es la hoja de ruta, donde no me voy a detener mucho para hablar sobre populismo, porque sé que es un tema muy central a este seminario y que vienen tratando en muchos otros eventos, y me voy a ocupar un poquito más de los casos y de los mecanismos de democracia directa. La cuestión general, la preocupación general, se podría enmarcar en todo lo que busca decir esta diapositiva, donde pueden ver líderes no solo de América Latina, sino también de Europa, no solo de Europa, sino también de otros lugares del mundo, como es el caso de Modi en la India, ¿no? La idea es que hay una oleada de liderazgos populistas, lo que tiene que ver, por supuesto, con múltiples crisis, con la de representación en el centro, pero en cualquier caso, para vincularlo con el tema específico que aquí me preocupa, el populismo
alude a devolver poder al pueblo. Los líderes populistas sostienen representar directamente al pueblo y por ello cabría esperar o suponer que los mecanismos de democracia directa van a ser parte de su agenda de reformas y de su actividad si llegan al gobierno. Y esa es como la preocupación global a la que apunto en este trabajo sobre el populismo y el referéndum, que se titula a su vez Querer no siempre es poder. Y creo que ahí en ese título se encierran muchísimas cosas sobre las que vamos a hablar. Como decía, la pregunta concreta de investigación es qué condiciones explican el éxito o el fracaso en introducir la reelección cuando el referéndum es parte de la estrategia de un presidente populista. Y acá otra vez tengo varias imágenes, aquí me quedo con América Latina, podemos ver por ejemplo a Nayib Bukele, que en términos discursivos habló de activar un referéndum, pero finalmente no lo hizo. Tenemos también a Andrés Manuel López Obrador, en México se activó un referéndum revocatorio muy especial, no directamente vinculado a la reelección, pero sí al periodo de mandato, y que para muchos analistas fue parte de una estrategia donde sí se buscaba en el mediano plazo hacer un cambio que pudiera introducir la reelección. Esto no se dio en absoluto, también lo podríamos discutir, no es uno de mis casos de estudio en este trabajo, pero sí lo ha sido en otros, por lo tanto queda abierta también esa puerta si hay inquietud por hablar de esto. Y otros líderes que sí incluyeron el referéndum, que son Fujimori, Uribe, Zelaya, Chávez y Menem, de los que voy a hablar un poco más a lo largo de esta presentación. Como decía, aquí nos centramos en este vínculo entre liderazgos populistas y referendos para introducir cambios en el periodo de mandato y en particular, en especial, para introducir la reelección. Es importante, antes de proceder a un análisis más pormenorizado de los casos, tener en cuenta que los mecanismos de democracia directa tienen una clasificación interna que permite diferenciarlos y que es muy importante para esta conversación y para comprender en general el vínculo entre el populismo y los mecanismos de democracia directa. ¿Por qué? Y aquí, por supuesto, esta es una imagen muy simplificada para poder organizar la conversación, se podría entrar en muchos más detalles, pero creo que es fundamental comenzar por establecer quién activa estos mecanismos como un componente fundamental del efecto que puedan tener sobre la democracia. Y aquí en la tercera columna lo tenemos, en la cuarta lo tenemos definido como potencial democrático. En este sentido, el referéndum puede ser obligatorio porque así lo establece la ley. Por ejemplo, en Uruguay, en Suiza, en Bolivia, en otros países, en Venezuela también, una reforma constitucional debe ser ratificada mediante un referéndum. O sea que aunque las autoridades no quieran, no desearan convocarlo en estos países, cuando se produce una reforma constitucional, es indispensable convocar un referéndum de ratificación. Por esta razón se dice que el potencial democrático es alto, porque funcionarían realmente como un mecanismo de control. Y aquí tenemos el ejemplo de Bolivia en 2016, donde el MAS, pese a tener una mayoría en el Congreso con la que introdujo la reelección, debió convocar a uno de estos referendos que fue después rechazado en las urnas. Y vamos a hablar un poco más en unos minutos. En segundo lugar, tenemos la iniciativa ciudadana. Aquí el procedimiento para activar el referéndum es la recolección de firmas. Esto ocurre con mucha frecuencia en Uruguay, por eso también se considera que hay alto empoderamiento. Quizá lo que podemos tener en cuenta también o anticipar es que una cosa es, en teoría,
qué se espera de estos mecanismos y otra es lo que pasa en la práctica. Y podemos encontrar casos, y Suiza es un ejemplo, donde mediante la recolección de firmas, por ejemplo, un partido político que a su vez está en el gobierno, active estos mecanismos para fines que no necesariamente sean tan prodemocráticos. Pero en teoría, la iniciativa ciudadana otorga este poder a la ciudadanía. En tercer lugar, tenemos el referéndum de autoridades, puede ser el Congreso o el presidente o el presidente, depende de la normativa. Hay países, por ejemplo Argentina, donde el presidente puede convocar una consulta, pero esta requiere de apoyo parlamentario para ser vinculante, si no, no es vinculante. Hay otros donde ambos son actores, como sería el caso en Ecuador. Pero en cualquier caso, aquí lo que me interesa destacar es que el referéndum presidencial suele tener mayor riesgos, y por eso está marcado en rojo, porque lo que no siempre es así, y hay otros casos donde no es así, pero en general lo que se observa es que cuando el presidente activa un referéndum de este tipo, y sobre todo cuando este referéndum se dirige a cambiar las instituciones, lo hace con la intención de cambiar las reglas del juego para incrementar su poder. En este sentido, un apunte también, ¿no? Las reglas, la competencia política se establece y debe cumplir como un requisito en democracias consolidadas o que funcionan bien, el funcionar tanto cuando alguien está en el poder como cuando deja el poder. Por eso son reglas del juego, por eso tienen que dar una estabilidad a la competencia del juego político. Cuando un presidente lo activa en su propio beneficio, se alteran estas reglas del juego y es ahí donde viene el riesgo autoritario. Y finalmente tenemos la revocatoria de mandato como un mecanismo muy específico que va directamente dirigido a alterar el periodo de mandato y por eso está en esta tabla y que lo que apunta a hacer es a interrumpir un gobierno que está en un momento dado en marcha porque lo que se alude es que el presidente ha perdido legitimidad y por lo tanto, por estas razones que hay que activarlo. Su potencial democrático, como se ve ahí, es variable y lo veremos un poco más también en un momento. Cerró su micrófono, doctora. No la escuchamos. Sí, no sé cómo pasó, disculpas. Que tengo que estar corriendo para poder ver la presentación también. Decía, esta tabla permite ver las funciones políticas del referéndum profundizando en lo que decía antes. Esto deriva de un trabajo que hicimos con Saskia Ruth hace unos años y en esto se basa también lo que estoy presentando hoy, aunque amplía las ideas que elaboramos aquí, donde cuando tratamos de ver qué función cumple el referéndum en un sistema político, lo que queríamos discutir, por decirlo de esta manera, es esta idea que tienen algunos, ¿no? El referéndum está demonizado por muchos actores políticos diciendo que son instrumentos siempre en manos de populistas y que promueven el autoritarismo, y están idealizados por otros, en general por activistas más vinculados con ciertos ideales de la democratización, generalmente, sobre todo vinculados a la izquierda, como mecanismos de empoderamiento ciudadano. Lo que queríamos mostrar con esta elaboración teórica es que depende del tipo de mecanismo que se active y del contexto específico, los referendos pueden cumplir distintas funciones. O sea, realmente pueden ser instrumentos de autocratización, realmente pueden ser también instrumentos de democratización y podemos también encontrar casos en que el referéndum es un instrumento en contextos de extrema lucha política para trasladar al plano institucional disputas que en el pasado se resolvían por la vía del golpe militar.
Entonces es más complejo, pero tenemos también unas herramientas que permiten ver cuándo pueden funcionar de una manera o de otra. Y esto es lo que intenta mostrar esta tabla. Por eso aquí tenemos, ¿qué quiere decir gobierno con mayoría? Quiere decir un gobierno que tiene una mayoría en el Congreso. Por lo tanto, no necesita apelar al referéndum para pasar un cambio institucional, por ejemplo, que podría pasar por la vía parlamentaria. Gobierno dividido es un gobierno que no tiene esta mayoría para hacer un cambio institucional y por lo tanto sí necesita activar el referéndum. Y en tercer lugar tenemos, ¿no?, en las filas, un actor sin poder institucional, lo que sería llamado un actor sin poder de veto, que lo adquiere a través de activar el referéndum. Y luego tenemos dos criterios más, que es el referéndum dirigido al cambio de las instituciones, o sea, al cambio de las reglas del juego, o a las políticas públicas. Y ahí también vemos que la tensión que se establece sobre el sistema político es muy distinta si hablamos de una situación o de otra. Concretamente, por ejemplo, cuando tenemos un gobierno con mayoría que quiere cambiar el equilibrio institucional, por ejemplo, para adquirir mayores competencias o introducir la reelección indefinida, lo que busca es legitimar su poder. La mayoría de los referendos que podemos agrupar acá son dados en contextos autoritarios. O sea, en América Latina tenemos muchos ejemplos. Pinochet lo usó y podría encajar ahí. Pero también podemos pensar en Chávez, en 2009, cuando introduce un referéndum para introducir la reelección indefinida, teniendo la mayoría parlamentaria. Sin embargo, lo que vemos ahí, que es tanto como ocurrió también en Bolivia, el referéndum es obligatorio, por lo tanto, para un cambio constitucional. Y ahí se incorpora otro nivel de discusión. Cuando estamos ante un gobierno dividido, lo enunciamos como un referéndum que busca trasladar al plano institucional una lucha de poder. Y de vuelta tenemos el ejemplo de Bolivia en 2008, cuando Evo Morales, en el marco de una intensa disputa con la oposición, que a su vez estaba a cargo de la gobernación en varios departamentos de Bolivia, convoca un referendo por su cargo, por su remoción, y también por el de 8 prefectos. Y abajo tenemos los de empoderamiento institucional, que normalmente son activados por recolección de firmas, como por ejemplo el revocatorio contra Chávez en 2004, y los intentos que se dieron en 2016 y 2022 que no prosperaron, porque fueron bloqueados porque el marco institucional ya no era un marco democrático, había un alto nivel de cooptación institucional y por lo tanto no prosperaron. Nuestros referendos, los que estamos analizando en este paper, o en el paper en el que se basa la presentación que estoy haciendo hoy, se ubican en referendos que fueron orientados a introducir la reelección y por lo tanto alteran el equilibrio institucional y se encajan en este grupo. Los de políticas públicas, como decía, en general, tienen introducen menor tensión en el sistema político, porque aunque sean temas que a veces dividen mucho a la sociedad, no son temas que modifiquen las reglas del juego político. Por eso hablamos de políticas públicas, ¿no? No cambian las reglas del juego, no van a introducir un autoritarismo en potencia. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina en el 84, donde el presidente Alfonsín introdujo el pedido de ratificación del acuerdo de paz con Chile, o Costa Rica en 2007, donde el gobierno introdujo un referéndum en realidad para quitar el poder a la organización ciudadana que estaba promoviendo este referéndum por recopilación de firmas. Pero también tenemos muchos ejemplos en Uruguay. Sigo avanzando. Aquí en esta tabla, que bueno, va a quedar a disposición para que se pueda ver detenidamente, no por una cuestión de uso del tiempo, no voy a detenerme en cada uno de los casos, se sintetizan solamente todos los referendos orientados a cambiar los periodos presidenciales, los haya activado o intentado activar
el presidente o los haya intentado activar la sociedad civil mediante recolección de firmas. Ahí vemos, por ejemplo, en Ecuador hubo intentos en Venezuela que fueron bloqueados y no prosperaron. Pero también se ven otros que son parte del estudio con el que cierro la presentación, donde los promovió el mismo presidente que también fueron cancelados, como el caso de Argentina con Carlos Menem, o el caso de también Honduras, de Manuel Zelaya, que fue cancelado. Lo que busca mostrar esta diapositiva es que frente a esta idea corriente de que, bueno, que muchos referendos pueden activarse por el presidente y prosperar, no es tan así, en muchas ocasiones esto no ocurre, y sí busca mostrar también que esta virtud teórica que se atribuye a los referendos o las iniciativas populares activadas por recolección de firmas no tienden a ser exitosas en conseguir que se llegue a la consulta, que este es un gran déficit que tienen estos instrumentos en el marco latinoamericano, que lo analizamos también en una compilación que hicimos con Fernando Tuesta Soldevilla en el libro El diablo está en los detalles, referéndum y poder político en América Latina, donde profundizamos en esto, ¿no? Hay un potencial muy fuerte, teórico, de estos referendos en manos de la ciudadanía para empoderar a esta ciudadanía y para promover la ampliación de la democracia y resistir intentos autoritarios, pero en la práctica no funcionan porque en realidad para que uno de estos mecanismos funcione bien, tiene que haber democracias que funcionen bien. Entonces, como se da en contextos híbridos, algunas veces sí funcionan, pero en la gran mayoría de los casos no funcionan de esta manera. Y este era el objetivo de esta diapositiva que se puede ver aquí. Entonces, bien, ahora sí, pasamos de lleno a qué pasa con los referendos que se han activado en el contexto de liderazgos populistas con el objetivo de introducir la reelección. Y aquí la propuesta, que es una propuesta, se puede ver, cualitativa, apunta a mostrar, cualitativa por el número de casos y por el tipo de análisis con muchas variables, o a identificar unas variables que son fundamentales para entender los resultados esperados de este tipo de consultas. Entonces, en primer lugar, suponemos que la institucionalización del sistema de partidos es clave para ver qué pasa con los resultados de estas activaciones. Sistemas políticos frágiles, con partidos débiles, poco arraigados, facilitan que líderes populistas impongan cambios. En segundo lugar, el Estado del Derecho. Cuando las instituciones son independientes, la justicia, los tribunales constitucionales y los organismos electorales, las reformas arbitrarias son frenadas. Pero si están cooptados o son débiles, los líderes pueden manipular las reglas del juego, ¿no? En la tabla anterior mostraba, por ejemplo, que hubo 2 intentos de activar la revocatoria de mandato contra Maduro en 2016 y 2022, y ninguno de los dos prosperó, porque los órganos de control en Venezuela están cooptados y no funcionan. La distribución del poder también importa, ¿no? Cuando el poder está muy concentrado, con coaliciones hegemónicas, es más fácil imponer su agenda. Este es el caso de Bolivia, en el que me voy a detener un poco más en unos momentos. Cuando el poder está fragmentado, la oposición puede bloquear estos cambios. O sea que ahí también tenemos un elemento en el que nos vamos a detener a continuación. Y el apoyo popular y la movilización también influyen, ¿no? Es la cuarta dimensión que tiene mucho peso. Líderes con alta legitimidad y capacidad de movilización presionan por reformas. Si el respaldo es débil o no es tan extenso, los referendos fracasan. De vuelta sería el ejemplo de Bolivia en 2016. Creo que todas estas variables son interesantes para pensar o especular, jugar con qué pasó en México, por ejemplo, con el referéndum revocatorio. Yo no lo hago en este trabajo, lo he hecho en otros estudios y creo que da lugar a hacer muchas reflexiones al respecto.
Bien, los casos en los que sí me centro son en este trabajo que, bueno, que fue publicado en la Revista Mexicana de Sociología en 2024 y está disponible para poder profundizar sobre esto también, son los de Carlos Menem en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Álvaro Uribe en Colombia, Manuel Zelaya en Honduras, Alberto Fujimori en Perú y Hugo Chávez en Venezuela. Son todos casos en el que líderes populistas, buscaron o se vieron involucrados en referendos para intentar promover su propia reelección, o su reelección estaba en el paquete de reformas que se estaban promoviendo, con resultados distintos. Y aquí en esta tabla me interesa resaltar, por eso está el nombre del partido y el año de fundación, algunas de las variables que mencionaba en la diapositiva anterior. Tenemos partidos de muy larga data, como es el Partido Justicialista, con una institucionalización muy marcada, aunque sea muy particular también en este caso. Tenemos partidos un poco más nuevos, pero con mucho tiempo, como puede ser el MAS en Bolivia. Estamos hablando, los eventos que estamos estudiando aquí refieren a 2016, 2019, pero el partido fue fundado mucho antes. Uribe, que viene, que es, digamos, no es un outsider en absoluto, eso se puede especificar en la última columna, porque fue alcalde, fue gobernador hasta ser luego presidente, pero había fundado su propio partido, o sea que ahí su intención personalista es muy marcada. Tenemos a Manuel Zelaya, que venía de un partido tradicional, rompió con este partido, es muy interesante analizar el caso en profundidad también, y es en ese marco donde promueve su propia reelección a través del anuncio de un cambio constitucional. En un momento me detendré un poco más sobre eso. Fujimori, que es un outsider, ahí sí tenemos un verdadero outsider que crea su partido político para la elección a que lo lleva al poder, y el marco en el que se da todo este proceso que estamos estudiando aquí no es directamente el de su reelección, sino el de su cierre del Congreso, el autogolpe del 92, que lo lleva a tratar de sortear los obstáculos institucionales que vive, en particular la suspensión del crédito internacional, a través de convocar una asamblea constituyente, y es en esta constituyente donde se introduce la reelección. Y finalmente Chávez, que como ven aquí su partido político se funda en 2007, pero llegó al poder en 99, o sea que la institucionalización del partido se da posteriormente, y que busca también promover la reelección. Interesante también cuando vemos la ideología ahí sintetizada de una forma también para esta presentación que puede discutirse. Carlos Menem, no su partido, porque ha virado ideológicamente en distintos momentos históricos, pero él representa el neoliberalismo, una derecha claramente una vez que está en el gobierno. Evo Morales como socialismo indígena, Uribe como conservadurismo orientado a la seguridad, Zelaya un populismo de izquierda muy alineado con lo que fue el ALBA y el movimiento del chavismo también, Fujimori como populismo autoritario, de corte neoliberal en principio, como también Menem, pero Menem no hizo un giro autoritario, y Chávez socialismo bolivariano. O sea que vemos acá un amplio despliegue a derecha e izquierda de líderes que con apelación populista, en algunos casos hay mucha discusión sobre esta definición, en particular en el de Uribe, en los otros menos, en el de Menem en algún sentido, los otros no, creo que hay coincidencia amplia en tildarlos o calificarlos como populistas, apelaron a la reelección, o buscaron la reelección y apelaron al referéndum como instrumento para producirlo. Y acá lo que tenemos, y que me parece sumamente interesante de observar, que es que podemos tildar, o sea, calificar, como decía, a todos estos líderes, claramente todos buscaron la reelección, todos tenían contextos muy diferentes, podemos aquí pensar en el populismo como un marco, y sin embargo los resultados son muy distintos, y es lo que me interesa mucho destacar. Sobre todo porque creo que en estos tiempos, donde, como decía al principio, hay cada vez más liderazgos populistas y parece haber cierto fatalismo
frente a entender que los resultados van a ser lineales y directos y automáticos, lo que vemos son profundas diferencias condicionadas por el contexto, por el accionar de la sociedad civil, por lo que hagan las instituciones de control y contrapeso si no han sido cooptadas, y por lo que hagan las oposiciones. Entonces, lo que vemos caso a caso es, en Perú, Alberto Fujimori consigue la reforma, consigue la Convención Constitucional, incluir la reelección, es ratificada con amplio apoyo popular y seguirá en el gobierno hasta el año 2000, donde finalmente, involucrado en un escándalo de corrupción, se exiliará en Japón y seguirá de forma primero indirecta y después más directamente siendo muy influyente en la política peruana, en su legado incluso hasta la actualidad, donde el legado del fujimorismo sigue siendo una fuerza muy gravitante en el sistema. Un sistema, como decía, de erosión cada vez mayor del sistema de partidos, que fue lo que permitió la llegada de Fujimori, y el deterioro ha sido constante hasta la actualidad. En la Argentina de Menem vemos unos resultados muy distintos. El referéndum no se convoca, pero la amenaza del referéndum es lo que hace que el líder de la oposición en aquel entonces, Raúl Alfonsín, convocara el Pacto de Olivos, y este pacto, lo que hace Alfonsín, o el cálculo que entendemos muchos que hace, es ver que el sistema se dirigía directamente hacia una crisis de legitimidad. La Constitución argentina no permitía aquella convocatoria, pero Menem había firmado el decreto para convocarla, era no vinculante, por lo tanto no se podía producir la reforma por la vía del referéndum, pero iba a haber un conflicto de legitimidad entre la legalidad y la legitimidad con la que contaba Menem en ese momento. Entonces lo que hizo Alfonsín fue pactar una reforma mediante el Pacto de Olivos, hubo reelección por un periodo y finalmente, digamos, Menem fue reelecto y posteriormente otras elecciones lo desplazaron del poder. Con lo que podemos hacer una evaluación, yo diría, relativamente, digo, esto en Argentina puede desatar discusiones al infinito, pero creo que dio cierta estabilidad al sistema y una oportunidad de seguir encauzando la disputa por vías institucionales, que puede evaluarse por lo menos como no negativa y en ciertos modos positiva, o yo por lo menos lo evalúo de forma moderadamente positiva. Luego tenemos a Hugo Chávez, y acá una alerta, por eso está la cruz, que se ve. En 2007, con la reforma constitucional, esta reforma es rechazada en referéndum, pero sin embargo Chávez vuelve a insistir en 2009. Por lo tanto, aquella expectativa de que los mecanismos obligatorios funcionaran como una forma de controlar el poder, en el corto plazo no funcionaron. O sea, en 2007 se rechaza esta reforma, pero se insiste, y finalmente se introduce la reelección indefinida, y de ahí en más el declive de la democracia venezolana ha sido constante hasta este momento, en el que la discusión está en cuán cerrado es el autoritarismo, ¿no? Si es un autoritarismo competitivo o es un autoritarismo cerrado. El caso de Honduras, también sumamente interesante en esta discusión, porque el resultado es otro. Lo que vemos es que Manuel Zelaya, también como Menem, firma un decreto para convocar una consulta popular que podría conducir a una reforma constitucional en la que, entre otras cosas, se introduciría la reelección, a lo que lleva es un golpe de Estado, ¿no? Quienes sean un poco más mayores recordarán, o quienes lo hayan leído, que a Zelaya la policía o los militares aparecieron en su casa a las 5 de la mañana y lo llevaron hasta la frontera y lo dejaron ahí. Entonces produjo un golpe y fue muy disruptivo para el sistema político, lo que da cuenta de las tensiones que se estaban viviendo en ese sistema político y de la peor resolución de todas, o de una muy mala resolución. Todavía hay peores, porque no hubo más violencia que esta de quitar a Zelaya del país, pero fue muy disruptivo para el sistema político. En Bolivia, nuevamente la cruz, porque lo que tenemos es mucha controversia.
Como conté antes, ¿no? En Bolivia el referéndum es para la ratificación de reformas constitucionales es obligatorio. Cuando el MAS y Evo Morales comenzaron a especular con la reelección, primero se pensó en activar una iniciativa ciudadana, después el grupo elaboró que podía llevar demasiado tiempo y era más efectivo pasar la reforma por la vía parlamentaria. Por lo tanto, se pasó la reforma por la vía parlamentaria. Como el MAS tenía mayoría en el Congreso, se aprobó, pero la Constitución establecía que había que convocar un referéndum de ratificación. Ese referéndum se rechazó y, sin embargo, Evo Morales decidió, forzando una interpretación constitucional a favor del derecho humano a la reelección, volvió a postularse y ahí también vemos una muy mala salida para el sistema político con todos los eventos que ocurrieron posteriormente en 2019, con el golpe contra el MAS, bueno, que tiene, digamos, este fraude del referéndum de 2016 como telón previo, como marco previo para entender toda esa deriva. Y finalmente, un caso que se marca con una cruz porque queda bloqueado, pero que yo veo como un caso positivo también, debería revisar la calificación aquí, es que Uribe intenta introducir un referéndum por su propia reelección y la Corte Constitucional lo declara inconstitucional porque la Constitución no permitía esta consulta y acepta los resultados, por lo tanto también lo que vemos es una acción de constitucionalidad que a mi entender es positiva porque las reelecciones o no reelecciones en un sistema político determinado deben pensarse como unas reglas del juego permanente, no en función de un actor concreto. ¿No? Yo creo que se puede pensar si está bien o mal una reelección. Hay una discusión muy legítima alrededor de eso. En mi opinión, la reelección indefinida es mala para cualquier sistema político, pero dar la oportunidad de 2 mandatos o extender el mandato de 4 a 6 años o de 4 y 4, esas son discusiones que en cualquier sistema político se tienen que dar y determinar, pero no en función de los intereses de un actor concreto. Las reglas deben ser reglas del juego para determinar el juego y dar un marco de estabilidad. Y es en ese sentido en el que creo que operaron en Colombia. Entonces, ya para ir cerrando, como reflexiones finales, lo que podemos ver es en esta relación entre los referendos y el poder político o el populismo aplicados a intentar activar la reflexión, un escenario uno de todo o nada, donde la baja institucionalización, o sea, partidos débiles, instituciones controladas por el gobierno, esto se da en algunos casos una u otra situación, o con el poder concentrado en el líder y su coalición, en otras es lo contrario, los referendos son herramientas de imposición, no de negociación. Este es el caso de Perú, donde Fujimori consigue la reelección, también de Venezuela, donde lo consigue Chávez, pero no lo es en Honduras o en Bolivia, donde lo que vemos es que en este juego de todo o nada, lo que deriva en Honduras es en un golpe, en la destitución de Zelaya, en un golpe militar, y en Bolivia los eventos que van a derivar en el golpe también. O sea, la baja institucionalización del sistema de partidos o este intento de unos partidos de arraigarse al poder generan estos escenarios de todo o nada. Mientras cuando las instituciones son medianamente estables, partidos tienen peso, o el poder y el apoyo popular están distribuidos, o los órganos de control funcionan, los referendos se usan para negociar, con resultados también distintos, como podemos ver aquí en el caso de Argentina con Menem o de Colombia con Uribe. Pero lo que vemos es que es mucho menos disruptivo para el marco institucional de lo que ha sido en el otro escenario del todo o nada. Y con eso cierro y paso la palabra, dejo de compartir ahora para que podamos conversar, pero aquí les dejo mis datos también por si alguien quiere contactarme posteriormente. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante. Digo, comenta no quiso entrar al caso de México y creo que eso sería muy interesante de revisar qué pasa con México
dado este marco que usted está analizando. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Carla Valverde Viesca y antes de cederle los micrófonos, doctora, voy a leer su semblanza. La doctora Carla Valverde Viesca es doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, institución en la que es profesora e investigadora del Centro de Estudios Políticos. Actualmente es coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es integrante de la red de politólogas #No Sin Mujeres. Sus líneas de investigación se centran en el desarrollo de las instituciones sociales, cohesión social y ciudades cohesionadas, así como en la historia de la ciencia política. Es co-coordinadora del libro La ciencia política, disciplina académica, profesionalización y nuevos horizontes, así como coautora del artículo titulado La perspectiva de género en el estudio de la ciencia política mexicana 2010-2020. Doctora, es un honor que el día de hoy esté con nosotros. Deseo los micrófonos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Andrea, por la invitación. También Alejandra, muchísimas gracias. Y pues un gusto saludarte y escucharte, Janina. Qué bueno que coincidimos. Pues me parece muy interesante lo que expones y el análisis que haces de política comparada, ¿no? Lo que ha sucedido en diferentes países, principalmente de nuestra región latinoamericana. Y esta reflexión que presentas sobre cómo existe una especie de consenso, y lo voy a decir así, consenso y aparente, porque el tema del populismo, pues es como un péndulo, va y viene para la región latinoamericana y para los debates sobre la democracia. Y así como va y viene, quiere decir que hay momentos en los que pues no se habla mucho de populismo, pero ha habido otros momentos como el actual en donde vuelve como a resurgir. Pero entonces aquí hay una primera cuestión que yo quisiera comentarte y ver si es tu apreciación. Em, la región latinoamericana en particular ha sido muy proclive a que hablemos sobre el populismo latinoamericano. Y esto lo traigo a colación porque no nada más en relación con los partidos políticos y con el poder, vamos a ponerlo así, sino que también se ha utilizado en otros momentos para expresar cómo en los contextos latinoamericanos algunos modelos económicos también adquieren una característica diferente a la que adquieren en otras regiones del mundo. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, cuando estábamos viviendo en la región la sustitución de importaciones, cuando hay este quiebre para romper con, eh, con ciertos modelos o con un eurocentrismo, pues entonces tratamos de imponer, por lo menos en algunos países de Latinoamérica, una sustitución de importaciones